Hola, bienvenidos a su clase de español como lengua extranjera en Comunica 360. Mi nombre es Perla y soy su profesora de español. Con este video comenzamos una serie de 5 en las cuales repasaremos algunos temas interesantes sobre la lengua española desde la perspectiva de la variante mexicana, es decir, del español que se habla en México. Los materiales necesarios para esta sesión son tu manual del alumno en las páginas 3 a las 6. El enlace lo encuentras disponible en la descripción de este video, así como apoyarte de tu libro Modern Spanish Grammar, el libro de Practical Guide, que serían las páginas 80 y 81. Además de tu libreta de notas por si deseas tomar apuntes. Aunque también podemos apoyarte con las diapositivas de esta presentación para que también las puedas consultar si así lo deseas. Esta sesión tiene como objetivo ser un apoyo a las clases que recibes ya como parte de tu aprendizaje del español como lengua extranjera y pueden ser vistas por todas las personas que están interesadas en aprender español y en aprender aspectos relacionados con el mismo. Como reglas, te pido de favor que pongas atención a todo el video, aunque puedes poner pausa si lo deseas, y si tienes alguna duda puedes dejarla en el espacio designado para los comentarios. Y por último, también te pido que repases y practiques el tema. La lección del día. El tema de hoy consiste en repasar el tema del gerundio y analizar cómo se presenta cuando el verbo estar se conjuga en algunos tiempos como el pasado, en pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple, presente y futuro en lengua española. Así que comenzamos. Vamos a introducirnos a este tema, comenzando por establecer los conceptos y las definiciones que pueden ayudarnos a tener una pauta para entender más sobre lo que es el gerundio. ¿Qué es el gerundio? En español existe un concepto muy especial llamado verboides. Un verboide es una forma no conjugada del verbo y siempre acompaña a un verbo principal. Hay 3 tipos de verboides. De sustantivo, que se denomina infinitivo, el adjetivo, que se denomina participio, y el adverbio, que se denomina gerundio. El gerundio es una forma no personal o impersonal del verbo, es decir, no se refiere, digamos, al sujeto de la oración, de la persona de la cual se trata la oración de la que se está expresando. Sirve para expresar acciones que se están llevando a cabo. Dentro de sus características, el gerundio tiene una terminación específica dependiendo en qué terminación tenga el verbo en su forma infinitiva. Si ese verbo termina en ar, le va a corresponder la terminación ando. Si el verbo termina en ir, entonces se puede usar yendo, endo o yendo con y. El gerundio se presenta en 3 formas. Su forma simple, comiendo, por ejemplo, en su forma compuesta, por ejemplo, habiendo, comprando, y en perífrasis, están escuchando. Y esta es la forma que vamos a profundizar el día de hoy.
La perífrasis tiene un comportamiento curioso con los verbos flexivos, ¿los recuerdas? Algunos de estos verbos son, por ejemplo, dormir, en su forma en gerundio sería durmiendo, pedir sería pidiendo y leer leyendo. También tiene cambios con los pronombres reflexivos me, te, se y nos. Por ejemplo, el verbo lavar. En un enunciado sería él se estaba lavando el cabello. Yo me estoy lavando el cabello. Ahí vemos cómo este verbo cambia, sobre todo ya cuando pasa a cumplir una función en gerundio. También el gerundio agrega información con respecto al tiempo, modo, circunstancia, causa o condición en la que una acción sucede. Cuando una persona usa gerundio para expresar una idea, debe de tener cuidado en cómo lo hace porque puede hacerlo de forma correcta e incorrecta. Vamos a comenzar con la forma correcta. Es correcto usar el gerundio para expresar una acción que sucede de forma simultánea a otra. Ejemplos son las siguientes oraciones. Ella está investigando o estoy saliendo. Pero el gerundio es incorrecto usarlo para indicar acciones posteriores. Un ejemplo sería esta oración. La ranita fue llevada al lago, brincando sobre todos los nenúfares. Lo correcto sería, la ranita fue llevada al lago y brincó sobre todos los nenúfares. Entonces el gerundio ya no tiene por qué aparecer aquí. Tampoco el gerundio jamás debe de determinar verbos. Por ejemplo, la oración comieron pizza bebiendo agua de limón está mal. Lo correcto sería decir comieron pizza mientras bebían agua de limón. Aquí el gerundio tampoco tiene lugar. Y un dato curioso acerca de su uso incorrecto del gerundio es en ciertas oraciones de títulos como Aprendiendo Español, la cual corresponde a un mal uso del gerundio. El gerundio se presenta en dos formas, dependiendo el verbo. Tiene una forma regular, que es para la mayoría de los verbos que conocemos. En esa forma regular, la terminación ando, endo y endo no va a cambiar la raíz del verbo. Por ejemplo, amar, amando, se conserva ama y se va amando. Entonces el verbo no sufre cambios en su raíz, igual con el verbo comer, comiendo, y el verbo vivir, viviendo. Y aquí tenemos un dato muy importante. El gerundio del verbo ir, que es yendo, es regular. Esto se debe a que la razón por la cual se escribe con Y en vez de IE es porque IE al principio de la palabra siempre se usa Y. Y sobre a los gerundios irregulares, bueno, el cambio EI se limita a los verbos de la tercera conjugación que terminan en ir, que también tienen un cambio de raíz en la tercera persona de pretérito. Ejemplos: decir, diciendo, pedir, pidiendo, repetir, repitiendo, sentir, sintiendo, servir, sirviendo, venir, viniendo. En todos los verbos terminados en eir, que son freír, refreír, sofreír, reír y sonreír, también existe el cambio EI, pero aquí se suprime la I del diptongo. ¿Recuerdas los diptongos? Son la unión de dos vocales. Y E de la terminación yendo. Entonces freír, su gerundio es friendo, y reír, riendo, etc. El cambio OU se limita a los verbos de la tercera conjugación que terminan en ir, que también tienen un cambio de raíz en la tercera persona del pretérito. Dormir, durmiendo, morir, muriendo, poder, pudiendo. Los verbos regulares, leer, proveer, creer y los irregulares que terminan en UIR, así como caer, oír y sus compuestos, tienen la consonante Y en el gerundio,
leer, leyendo, proveer, proveyendo, creer, creyendo, construir, construyendo, caer, cayendo, oír, oyendo, traer, trayendo, etc. Eso es todo con respecto a los gerundios en sus formas regular e irregular dependiendo del verbo. Ahora vamos a pasar a la primera actividad del día que corresponde al ejercicio número 1, donde vas a escuchar la lectura de 2 breves textos para que puedas identificar al gerundio en acción y, por supuesto, diferenciarlo en otras conjugaciones que no son precisamente gerundio, porque el gerundio, recuerda, no es un tiempo verbal, y su acción en enunciados. Al escucharlos, debes de identificar los gerundios y puedes, en tu manual del alumno, puedes revisar los textos de los que se va a hacer lectura y subrayar los gerundios que encuentres. La primera lectura dice así: mi hermano no tiene libros de geografía, entonces decidí llevarlo a la calle de Donceles a explorar las llamadas librerías de viejo, fantásticos locales donde los libreros, es decir, los propietarios de esos locales, venden libros de segunda mano, o sea, usados. Estuvimos horas mirando y examinando todo tipo de libros, grandes y chicos, altos y gruesos. Estando ahí, mi hermano vio muchos libros interesantes. Mientras estaba leyendo, mi hermano encontró un hermoso separador dentro de un libro, ilustrando un bello cuadro de Monet. Una vez más. Mi hermano no tiene libros de geografía, entonces decidí llevarlo a la calle de Donceles a explorar las llamadas librerías de viejo, fantásticos locales donde los libreros, es decir, los propietarios de esas tiendas, venden libros de segunda mano, o sea, usados. Estuvimos horas mirando y examinando todo tipo de libros, grandes y chicos, altos y gruesos. Estando ahí, mi hermano vio muchos libros interesantes. Mientras estaba leyendo, mi hermano encontró un hermoso separador dentro de un libro, ilustrando un bello cuadro de Monet. Siguiente texto. Número 2. La Navidad está por llegar y ya se siente en el ambiente, y no me refiero a la bonita canción de Andy Williams, sino a toda la gente que está llenando las tiendas, buscando el regalo prometido. La verdad, pienso que lo mejor de estas fechas es estar en casa, disfrutando de las vacaciones navideñas, usando una buena olla para hacer palomitas de maíz caseras, y pasar un momento alegre con la familia viendo Mi pobre angelito, o solo en casa. No hay día especial para ver buen cine. Una vez más el texto número 2. La Navidad está por llegar y ya se siente en el ambiente, y no me refiero a la bonita canción de Andy Williams, sino a toda la gente que está llenando las tiendas buscando el regalo prometido. La verdad, pienso que lo mejor de estas fechas es estar en casa, disfrutando de las vacaciones navideñas, usando una buena olla para hacer palomitas de maíz caseras, y pasar un momento alegre con la familia viendo Mi pobre angelito, o solo en casa. No hay día especial para ver buen cine. ¿Lograste identificar todos los gerundios de ambos textos? Es momento de que escribas en tu manual del alumno, en el espacio correspondiente, únicamente los gerundios que encontraste de cada lectura. La siguiente parte de esta sesión vamos a analizar brevemente 3 ejemplos escritos del gerundio para que comprendamos mejor su estructura. En el primer ejemplo, yo estuve comprando nueces para el pastel. Vemos que el gerundio siempre va después del verbo principal. En la siguiente oración, está cocinando pato a la naranja. Vemos que el sujeto es un sujeto implícito o tácito.
Y el siguiente ejemplo, nosotros viendo, aquí vemos que el gerundio cumple un papel como objeto del predicado y aquí termina porque también vemos un punto. Este detalle es muy importante cuando escribas oraciones, ya sea en gerundio o no. Siempre tener un punto para saber en qué parte te da o la idea que está. Desarrollemos más el tema del gerundio viendo cómo se usa cuando el verbo estar se conjuga en pasado, presente y futuro. ¿Cómo actúa el gerundio en estos tiempos verbales? Para ello vamos a analizar la siguiente tabla. Tenemos en la primera columna los pronombres personales en el español. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Y también el verbo estar conjugado en tiempos presente, futuro, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, terminan en punto. Esta tabla nos muestra una estructura muy general de cómo se construyen las oraciones y sobre todo cómo se ve el gerundio en diferentes enunciados, con diferentes pronombres, en diferentes tiempos verbales. Aquí se cumple la regla de que el gerundio no cambia. Lo que cambia es el verbo principal, pero esa expresión de ideas que suceden de forma simultánea se sigue cumpliendo, puesto que no importa en qué conjugación se encuentre el verbo estar, esa idea de simultaneidad de acciones que están sucediendo en el mismo momento se cumple. Por ejemplo, nosotros estamos, estaremos, estábamos, estuvimos rezando en la iglesia. El gerundio no cambia, y aunque el verbo estar sí cambia dependiendo de la conjugación o la idea en la que queramos expresar esa idea, esa simultaneidad de acciones continúa, sin importar en qué tiempo verbal se esté expresando la idea. Otro ejemplo, ustedes están, estarán, estaban, estuvieron, teniendo en cuenta tu ejemplo. O bien, ellas están, estarán, estaban, estuvieron pidiendo lasaña. Esta tabla te puede servir para que puedas expresar diferentes ideas utilizando el gerundio sin importar en qué tiempo verbal esté sucediendo la acción principal o ese verbo principal que el gerundio va a determinar. Y eso nos lleva al siguiente subtema, que es analizar la estructura de los enunciados que utilizan el gerundio. De forma general, la estructura del gerundio es la siguiente: sujeto más el verbo estar, o bien se pueden, aquí es un paréntesis, vamos a abrir un pequeño paréntesis, porque también se pueden incluir otros verbos como seguir y venir, pero eso lo veremos más adelante. Ese verbo estar tiene que estar conjugado en el tiempo verbal que gustes, como vimos en la tabla anterior. Esa idea de simultaneidad se va a mantener, aunque el verbo estar se conjugue en otros tiempos verbales. El gerundio y el complemento, o bien puede terminar la oración en gerundio y su respectivo punto o otros signos ortográficos. Estos enunciados que llevan gerundio pueden o no iniciar con sujeto, lo que conocemos como sujeto implícito o tácito. Un ejemplo es la siguiente oración: estuve comprando flores. Aquí el verbo estar conjugado nos está indicando que está hablando de una primera persona del singular, pronombre yo, pronombre personal yo, y ya nos damos cuenta quién es quien está realizando la acción principal. Por lo que no es necesario mencionar el pronombre. Esto en español se utiliza muchísimo. Considéralo, ese sujeto implícito o tácito lo vas a escuchar muchísimo o ya lo has escuchado mucho en oraciones en español, en hablantes nativos. Puede incluir negativos como no o jamás, que se colocan después del pronombre. Por ejemplo, ustedes no están consiguiendo votos suficientes. También puede ir antes, pero la cuestión es que ya cambia mucho la idea de lo que se quiere expresar, porque si se pone antes, entonces tendría que poner una coma. Entonces, si lo que quieres es decir,
que ese sujeto de tu oración o de tu idea no está realizando la acción que estás indicando en tu predicado, que vas a indicar en tu predicado, tu complemento, utilízalo después del pronombre o en caso de que sea un sujeto implícito o tácito, aunque se omita ese pronombre o esa denominación del sujeto, el no va a ser con lo que empiece esa oración. Estas oraciones que usan gerundio pueden iniciar con el predicado, siempre y cuando se siga la lógica de la lengua española para la construcción de enunciados. Un ejemplo es el siguiente. El gato estaba maullando. Maullando estaba el gato. El gato maullando estaba. La idea es la misma, que el gato estaba maullando. La cuestión es que aquí vemos que la estructura que ya se había comentado al inicio de este subtema cambia, pero la idea no. Y la idea es esa simultaneidad de acciones de la que ya se había hablado en el otro subtema anterior. Pero es incorrecto un enunciado tipo "él estaba maullando gato", porque aquí además de perderse esa secuencia lógica, ya no se entiende de qué se está hablando. Y por último, esos enunciados que utilizan el gerundio pueden verse en diferentes tipos de oraciones, como un ejemplo, esta oración exclamativa estaba mordiendo al niño. O esta oración interrogativa, ¿estuvieron cazando ratones? O la siguiente oración interrogativa, ¿Luis estará pensando en ella? Vamos a conocer al gerundio en contextos específicos. El gerundio se presenta en 7 formas distintas. Vamos a conocer estas 7 formas. La primera es el gerundio dubitativo, que es la perífrasis verbal, que es lo que hemos estado viendo durante esta lección. Va después de verbos como estar, como ya lo habíamos dicho, continuar, seguir, venir. Ejemplos, estuvieron revisando las fotos, seguían barriendo la casa. El gerundio de pie de foto se utiliza para describir fotografías e imágenes en textos impresos o también en algunos documentales o en redes sociales. Ejemplos, recibiendo el diploma, los niños están escuchando música. El gerundio de simultaneidad sirve para describir acciones simultáneas tanto del verbo principal como del gerundio. Ejemplos, haciendo tarea, él practicó matemáticas. Visitando a los abuelos mientras los abrazo. El gerundio modal, en su nombre lo dice, expresa circunstancias. Ejemplo, los niños iban jugando y cantando. Y su padre niega estar realizando las compras. El gerundio anterior sirve para describir acciones inmediatas al verbo principal. Ejemplos, cerrando la puerta vio un fantasma. Alejando la cerveza de su vida para sanar. El gerundio causal sirve para expresar el porqué, la razón de una acción. Ejemplos, el músico, creyendo ser bueno, cantó 10 canciones horribles. O, el pasto sigue creciendo porque Miguel no lo ha cortado. Y por último, el gerundio temporal, igual su nombre no los indica, sirve para describir acciones que se realizan al mismo tiempo. Ejemplos, oí las aves reposando en mi casa. Siempre viste formal combinando el color rojo. Y ahora con estos ejemplos ya estás listo para hacer una práctica escrita. Puedes valerte de tu manual del alumno porque ahí puedes encontrar este ejercicio. Y el ejercicio, que este es el número 2, tiene la siguiente instrucción. Observa los siguientes enunciados y transfórmalos usando el gerundio considerando la conjugación verbal del tiempo principal. Las oraciones son las siguientes. 1. Ellos cocinan tamales. 2. Nosotras cambiaremos los billetes. 3. La señora ve televisión. 4. Él duerme. 5. Esa secretaria tomó mi pluma. 6. Su hija no hizo café esta mañana. 7. Las tortuguitas no caminaron.
8. Ella escribirá poesía. 9. Mi amigo no mira por la ventana. 10. Ellas pasean en el parque. Te dejo con el número 1 el ejemplo de cómo tienen que ir estos enunciados. Ellos cocinan tamales. Este es el verbo al que vas a pasar a gerundio. El gerundio de cocinan, su infinitivo, cocinar, sería cocinando, porque termina en AR. Y estoy viendo que este verbo está en tiempo presente. Entonces el verbo estar tiene que estar en tiempo presente. ¿Cuál le corresponde? ¿Cómo es la conjugación que le corresponde al pronombre personal ellos? Están. Entonces la oración ya transformada tiene que decir, ellos están cocinando tamales. Y así con cada una de las siguientes oraciones. Continuando esta práctica escrita, encontramos el ejercicio número 3, el cual tiene la siguiente instrucción. Completa las siguientes oraciones. Este ejercicio también puedes hacerlo en tu manual del alumno. Tienes que completar los espacios en blanco de las siguientes 10 oraciones. Para ello puedes utilizar estas frases que están en este recuadro. Las frases son: estarán pintando, estaba tejiendo, estará tomando, estarán jugando, está cantando, estoy pensando, están haciendo, estuvo usando, estuvieron volando y estaban sonando. Y las oraciones que debes de completar haciendo pausa donde van a ir esos espacios en blanco son: 1. Mi madre, una larga bufanda. Los pájaros, muy alto. Sus mascotas no, con él este fin de semana. La 4, en mis hijos. La 5, el perro, agua. La 6, mi hermana, su computadora. Las niñas no, nada. Oración 8, las gotas de lluvia, muy fuerte. Oración 9, Gisela, horrible. Y la oración 10, los trabajadores, nuestra casa. Y esta práctica escrita también incluye que te valgas de situaciones visuales, de imágenes, para construir oraciones. Este ejercicio número 4 tiene como instrucción la siguiente. ¿Qué están haciendo las personas en las siguientes imágenes? Escribe los enunciados en tu manual del alumno en su espacio correspondiente. Son un total de 12 imágenes. De acuerdo a lo que veas que está haciendo la o las personas en la imagen, deberás de escribir en tu manual del alumno el enunciado correspondiente. Por último, y para cerrar esta sesión, me gustaría dejarte unas preguntas para reflexionar en el tema que hemos visto hoy. ¿Has pensado en la importancia de conocer bien el gerundio, además de su función en la lengua española? Sobre todo porque el gerundio es parte de la expresión común del habla de los hispanohablantes nativos. El gerundio está muy presente en sus conversaciones y sobre todo vas a encontrar mucho el gerundio utilizado en los noticieros porque el reportero tiene que describir la acción, lo que él está viendo. Y después de este video, ¿puedes identificar mejor sus funciones para expresar tus ideas? ¿Podrás usarlo en conversaciones e identificarlo en tus lecturas? Recapitulando, el gerundio es un verboide que, como forma no impersonal del verbo, expresa acciones que suceden en el momento y siempre acompaña a un verbo principal. El punto 2. Sus terminaciones. Ando para los verbos que terminan en infinitivo ar y endo para los verbos que terminan en infinitivo ir. Algunos verbos van a cambiar en su vocal, como medir, midiendo, herir, hiriendo. Y el punto 3. Otros verbos cambian en su ortografía, como oír, oyendo, huir, huyendo. Y para cerrar esta sesión, ¿has utilizado mal el gerundio? ¿Sabes cuando alguien lo
Recuerda seguir practicando el uso de escrita y en tus ejercicios de comprensión lectora. Muchas gracias por haber visto este video. Como adelanto para esta serie, el siguiente tema que trataremos en el video para la próxima sesión tratará sobre las otras formas del verbo y sus usos. Si tienes dudas con respecto a este tema, puedes dejar tus comentarios en el espacio designado para hacerlo. Si deseas más información con respecto a este tema o poder practicar algunos ejercicios, puedes visitar los siguientes recursos web adicionales. Todas son páginas que han sido seleccionadas para poder tener una mayor práctica de este tema. Y también puedes visitar las ligas que nos sirvieron para la creación de las fuentes de información y de la adaptación de los ejercicios de esta sesión, así como consultar tus libros de texto Modern Spanish Grammar y realizar los ejercicios correspondientes en tu manual del alumno, o bien valerte de tu libreta de apuntes. Gracias por haber visto este video. Nos vemos y de la profesora Perla. Hasta pronto.